Bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, es condenada a muerte. Fue declarada culpable de crímenes contra la humanidad por haber ordenado la represión en los disturbios del movimiento estudiantil que provocaron su caída en agosto del 2024 y en los que, según la ONU, murieron al menos 1.400 personas, la mayoría civiles. Volodymyr Zelensky de visita en Francia. El presidente ucraniano y su homólogo francés Emmanuel Macron anunciaron un acuerdo de defensa que incluye la transferencia de 100 aviones de combate Rafale y una mayor cooperación en materia de defensa para hacer frente a la ofensiva rusa. En Chile, la candidata de izquierda Janet Jara y el de ultraderecha José Antonio Kast fueron los vencedores de la primera vuelta electoral presidencial. Se volverán a enfrentar en la carrera por el Palacio de la Moneda el 14 de diciembre. Iniciamos en Bangladesh. La ex primera ministra Sheikh Hasina, y quien fuera la mujer más poderosa del país asiático, es condenada a muerte. Este lunes fue declarada culpable de cometer crímenes de lesa humanidad por haber ordenado la represión en los disturbios del movimiento estudiantil que provocaron su caída en agosto del 2024 y en los que, según la ONU, murieron al menos 1.400 personas, la mayoría civiles. Luego de conocerse la condena, Bangladesh instó a la India a extraditar a Hasina, donde se encuentra exiliada desde la caída de su gobierno y en virtud de un tratado de extradición entre ambos países. Y ella acusó a las autoridades de persecución política. Aquí los detalles. Sheikh Hasina, de mandataria condenada a muerte. Este lunes, la ex primera ministra de Bangladesh fue sentenciada a la pena capital por un tribunal interno de crímenes de guerra a raíz de haber perpetrado delitos de lesa humanidad contra las protestas estudiantiles de 2024. En vista de los hechos, circunstancias y conclusiones expuestos, se ordena que la acusada Sheikh Hasina sea declarada culpable de 3 cargos. En el primer cargo, incitación. En el segundo, orden de matar. En el tercero, omisión para prevenir las atrocidades y falta de acción punitiva contra los perpetradores. Por los 3 cargos hemos decidido imponerle una sola sentencia, la pena de muerte. La líder política de 78 años comandó el país por más de 15 años y actualmente se encuentra en el exilio en India. Al conocer el veredicto, la líder política aseguró que la decisión judicial tiene motivaciones políticas. Los veredictos anunciados en mi contra fueron dictados por un tribunal amañado, establecido y presidido por un gobierno no electo y sin mandato democrático. Son parciales y tienen motivaciones políticas. En su repugnante llamado a la pena de muerte revelan la descarada y asesina intención de figuras extremistas dentro del gobierno interino de derrocar al último primer ministro electo de Bangladesh y neutralizar a la Liga Awami como fuerza política. Tras salir del Ejecutivo como consecuencia de las fuertes protestas ciudadanas, que según la ONU dejaron 1.400 muertos, Hasina fue sucedida por un gobierno interino presidido por el economista y premio Nobel de Paz, Mohamed Yunus. Sin embargo, los partidarios de la ex primera ministra, aglomerados en el partido político Liga Awami, aseguran que no reconocen al nuevo gobierno y piden que se realicen cuanto antes nuevas elecciones en el país. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmaron una declaración de intenciones para la futura compra de 100 aviones de combate Rafale, así como sistemas de defensa aérea de nueva generación. La firma tuvo lugar en la base aérea de Villacoublay, al sudoeste de la capital francesa, y ocurre después de que este sábado Zelensky reiterara el llamado a sus aliados para obtener más sistemas de defensa aérea a raíz de los nuevos ataques masivos de Rusia. Zelensky agradeció el apoyo de París a Kiev y dijo que el armamento francés fortalecerá las capacidades de su país para hacer frente a Moscú. Con este acuerdo seguimos invirtiendo en la integración de nuestras industrias de defensa para brindar mayor apoyo a Ucrania y a la modernización de sus fuerzas armadas, que permanecen en primera línea y constituyen la primera línea de defensa y disuasión de Europa contra la agresión, y lo hacemos con una visión a largo plazo.
Y en España, el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la Dana. En sus primeras declaraciones asegura que no contestó a las llamadas que le hizo la exconsejera del Interior, Salomé Pradas, cuando hace un año ocurrió la tragedia en la que murieron 229 personas porque tenía su teléfono celular en la mochila o estaba haciendo otras llamadas. Recordemos que la semana pasada familiares de las víctimas de la catástrofe lo acusaron frente a la misma comisión de ser el responsable de las muertes. Y el nuevo proyecto de resolución estadounidense sobre la Franja de Gaza, que se someterá a votación en el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes, hace referencia al futuro de un posible Estado palestino. Bajo la presión de países árabes y musulmanes, la administración de Donald Trump modificó el texto para incluir una definición más precisa de la autodeterminación palestina, mientras que el gobierno israelí se opone firmemente a esta posibilidad. Lo vemos en el siguiente informe. Una vía creíble hacia la autodeterminación y la condición de Estado palestino. Eso indica una resolución redactada por Estados Unidos sobre Gaza y que el Consejo de Seguridad de la ONU votará en las próximas horas. Para el primer ministro israelí, la perspectiva de un Estado palestino es una línea roja. Nuestra oposición a una Palestina en cualquier territorio no ha cambiado. No habrá tal cosa como la supuesta no desmilitarización de la parte de Gaza que está en manos de Hamás, incluso en el plan de 20 puntos. Y en todo lo demás, esta zona será desmilitarizada y jamás se desarmará. La resolución impulsada por Estados Unidos instauraría una fuerza internacional de estabilidad en Gaza, así como un organismo de gobernanza transitoria conocido como la Junta de la Paz en el enclave. Esta abordaría temas como la reconstrucción de posguerra y la recuperación económica, y estaría presidida por Trump hasta finales de 2027. La propuesta cuenta con el respaldo de países de mayoría musulmana, pero ha encontrado una fuerte oposición por parte de China y Rusia, que presentó su propia contrarresolución ante el Consejo de Seguridad la semana pasada. Tras advertir sobre los riesgos de no adoptar su propuesta, Estados Unidos calificó de frágil el actual alto el fuego en Gaza. Y la situación humanitaria en el enclave sigue siendo crítica. Necesitamos ropa, comida y agua. Nos estamos muriendo y sufriendo cada día y cada hora. Desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre, el Ministerio de Salud del enclave informó que más de 600 personas han resultado heridas y cerca de 200 han muerto. Vamos a Chile, con una diferencia muy ajustada. La izquierdista y candidata del oficialismo, Janet Jara, y el ultraderechista José Antonio Kast fueron los ganadores de la primera vuelta electoral por la presidencia de Chile. Se trataron de unos comicios en los que por primera vez desde 2012 el voto fue obligatorio y en los que la principal preocupación expresada por los ciudadanos es el aumento de la delincuencia y la percepción de inseguridad. Aquí los detalles. En medio de vítores y aplausos, Janet Jara subió al escenario para agradecer a sus partidarios. El domingo, la candidata de la amplia coalición de centro-izquierda Unidad por Chile obtuvo una estrecha ventaja en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La que fue ministra del Trabajo del presidente saliente promete asequibilidad, aumentar el salario mínimo y reforzar las fuerzas policiales y las prisiones. Pero luego de una campaña dominada por la preocupación sobre la inseguridad, teme que el aumento de la criminalidad empuje a los chilenos hacia la extrema derecha. No dejen que el miedo congele sus corazones. No vale la pena. Al miedo hay que combatirlo dándole más seguridad a las familias. No inventando soluciones imaginarias en cabezas que de un segundo para otro se le ocurre una idea más radical que la siguiente. Aunque Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, la delincuencia ha aumentado en los últimos años, lo que podría favorecer al candidato ultraderechista José Antonio Kast. Además de querer expulsar a decenas de miles de inmigrantes indocumentados, propone excavar una zanja a lo largo de la frontera con Bolivia y espera una victoria gracias al trasvase de votos durante la segunda vuelta. Estoy seguro de que trabajando en unidad, con los distintos equipos, con las personas que nos ha tocado representar a las distintas corrientes de la centroderecha, de la derecha, podemos recuperar y reconstruir nuestra patria. Con este balotaje podría haber en Chile un gobierno de extrema derecha por primera vez después del fin de la dictadura de Augusto Pinochet hace 35 años.
Y Ecuador también votó este domingo y lo hizo por el no en un referendo y una consulta popular impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa. Rechazaron, entre otras propuestas, el regreso de las bases militares extranjeras que fueron prohibidas desde 2008 y la redacción de una nueva constitución que buscaba reemplazar a la promovida por el expresidente Rafael Correa. Los ciudadanos también se opusieron a la eliminación del financiamiento público de los partidos. Tras la derrota, el mandatario ecuatoriano aceptó los resultados y dijo respetar la voluntad del pueblo. Continuamos en Estados Unidos. En un inesperado giro, Donald Trump llamó a los republicanos de la Cámara de Representantes a votar a favor de publicar más archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Su decisión tiene lugar después de ser nuevamente señalado de tener vínculos directos con el delincuente sexual mediante unos correos revelados por el Partido Demócrata en los que Epstein habría alegado que el mandatario textualmente sabía lo de las chicas. Como les dije el viernes por la noche a bordo del Air Force One a los medios de noticias falsas, los republicanos deberían votar para liberar los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar y es hora de pasar de este engaño demócrata perpetrado por lunáticos radicales de izquierda con el fin de desviar el gran éxito del Partido Republicano, incluyendo nuestra reciente victoria sobre el cierre demócrata. El Departamento de Justicia ya ha entregado decenas de miles de páginas al público en Epstein. Están mirando a varios operativos demócratas. Algunos miembros del Partido Republicano están siendo usados y no podemos dejar que eso suceda. Comencemos hablando de los logros récord del Partido Republicano y no caigamos en la trampa de Epstein, que es en realidad una maldición sobre los demócratas, no nosotros. Hacer a Estados Unidos grande de nuevo. En más información, en Brasil, miles de personas marchan por las calles de Belém para exigir medidas a los participantes de la cumbre climática de la ONU, la COP30. Las protestas exigen más medidas climáticas para proteger el medio ambiente y rechazan lo que califican como inacción de parte de los gobiernos y la conducta de los industriales contaminantes con combustibles fósiles. A poca distancia de allí, los negociadores ya llevan la mitad de la maratónica cumbre climática que busca convertir años de promesas en acciones para poder detener el aumento de las temperaturas globales y brindar así apoyo a los más afectados por un planeta más cálido. Nos amplió nuestra enviada especial Valeria Zacone desde las manifestaciones. La respuesta somos nosotros. Ese es el lema de la marcha indígena que salió hoy en Belém de Pará, la ciudad de la COP30, para hacer llegar al mundo reivindicaciones históricas de indígenas de varios estados de Brasil. La más importante para ellos, la demarcación de sus tierras ancestrales para así poder proteger la naturaleza de sus territorios, pero también piden una Amazonía libre de los combustibles fósiles, el fin de la deforestación ilegal y también algo muy importante, el acceso directo al financiamiento climático. Además, hay dos reivindicaciones aquí de los indígenas del Pará, que es oponerse a la obra del llamado Ferrogrão, una línea de ferrocarril que va a tener que transportar la soja y que según los indígenas tendrá un impacto terrible sobre sus territorios. También se oponen a la privatización de Tres Ríos para crear una hidrovía y también transportar mercancías. Es un proyecto aprobado en un decreto del Estado que ha sido temporalmente suspendido por la Corte Suprema. Aquí muchos indígenas, muchas pinturas diferentes, muchas canciones y músicas diferentes para unir una única voz a favor de sus derechos. Cerramos al interior de Australia, donde un grupo de jóvenes futbolistas indígenas ha hecho historia al convertirse recientemente en el primer equipo femenino de fútbol de su remota comunidad en competir en el Festival Nacional de Fútbol de las Primeras Naciones. El deporte se ha ganado el corazón de su comunidad llamada Burulula y tenemos los detalles. Descalzas o con botas prestadas, nada impedirá a estas mujeres indígenas jugar fútbol. Un deporte que ha ganado popularidad en esta remota comunidad australiana. Me gusta jugar fútbol para que mi familia se sienta orgullosa y feliz de que sea futbolista. Borrolola se encuentra en el territorio norte de Australia, a unos modestos 800 kilómetros en coche de su capital, Darwin. Sin embargo, estas mujeres están decididas a practicar el deporte, a pesar de las dificultades que encuentran para acceder al equipamiento y a las competiciones. A la mayoría de estas jóvenes les gusta jugar fútbol para alejarse de todo lo que les rodea. Simplemente pueden venir y jugar.
Recientemente formaron un equipo oficial llamado Borolola Strikers y se convirtieron en el primer equipo femenino de la comunidad en viajar a otro estado para participar en el Festival de Fútbol de las Primeras Naciones. Los líderes del sector esperan poder seguir empoderando a las jugadoras y mantener el auge de este deporte. En primer lugar, asegurarnos de que sigan disfrutando y amando el juego y, a través de eso, identificar a las jugadoras que quieren pasar al siguiente nivel y crearles caminos para ello. Muchas de estas mujeres aspiran a ser como Shadeen Evans, la mujer de Borolola que llamó la atención a los 13 años y que ha dado el salto al panorama nacional. Fin del informativo, gracias por su compañía y hasta la próxima.